Karen, William y Sara, bienvenidos. Esperamos que nuestros compañeros se vayan juntando a esta charla, a esta sesión, que es la segunda relacionada con el tema de recursos tecnológicos y que un poco para ubicarnos en el tema de ahora. La clase pasada comentamos sobre un panorama de las TICs, ¿no? Todas estas tecnologías y su impacto a nivel global en la economía, en la sociedad y de manera particular en la educación y cómo esta situación, este contexto nos plantea una serie de desafíos, que lo he planteado en términos de preguntas, que muchas veces todavía no tienen respuestas claras, ¿no? Y eso tiene sentido porque la tecnología está en constante proceso de evolución y entonces como que las cosas se van aclarando poco a poco. Unas tecnologías aparecen, otras desaparecen. Y entonces esa es un poco la realidad. Hablamos sobre el tema de una serie de desafíos. Veíamos, por ejemplo, de manera particular cómo la tecnología estaba siendo integrada en los colegios. Sin embargo, estaba en escenarios como centros de cómputo o algo que a la fecha parece que ya no es tan ideal, ¿no? Se espera que la tecnología esté directamente en el aula con unos docentes capacitados para poder hacer uso de esas nuevas herramientas, ¿no? Entonces, pero claro, el tema con las TIC tiene dos cuestiones muy claras. Una que tiene que ver con su integración en relación al apoyo de procesos administrativos de la institución y otro con respecto a los procesos pedagógicos. El tema de los procesos pedagógicos, por ejemplo, es lo que se hace más evidente, ¿no? La tecnología se pone en la institución y se supone que el docente tiene todas las capacidades para que esto lo integre de manera inmediata o directa a su práctica. Esto es lo que más se ha trabajado. Hay muchos estudios sobre cómo integrar tecnología, básicamente centrándose mucho en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, la tecnología cara a la gestión de uno de los procesos administrativos, como es la gestión del talento, todavía no está muy desarrollado. Vamos a ver cómo, por ejemplo, a nivel de empresas, el conocimiento del talento o del trabajador está muy, digamos, muy estudiado y está muy desarrollado en lo que relaciona a este recurso humano, que intenta un poco en este contexto ya de las empresas compatibilizar las necesidades empresariales con los intereses de este trabajador, ¿no? Entonces, un trabajador está en una empresa porque también tiene unas expectativas y la empresa también tiene unas expectativas de ese trabajador. Entonces, es importante ver, digamos, muchos aspectos de este actor en la producción y, por lo tanto, en las empresas como que las cosas han ido más desarrolladas. Veremos, por ejemplo, que hay herramientas de gestión de información alrededor de este recurso, ¿no? En particular, que es el talento humano. Entonces, esto a nivel de uso de tecnología para tener toda la información del profesor en la institución educativa, pues es muy, todavía es escaso, ¿no? En algunos colegios la información relativa a este docente es casi nula, ¿no? Simplemente el profesor es contratado y no sabemos qué estrategias maneja, no sabemos cuál es su capacitación, no se tiene la información. Entonces, ahí la importancia de tener unos recursos o unas herramientas que nos permitan tener la información,
¿no? Si bien es cierto, por el lado de la enseñanza y el aprendizaje, las cosas están más claras, por el lado del docente, que es el elemento fundamental de todo el sistema, no está. Entonces, en esa dimensión le he puesto, ¿no? Por un lado, la tecnología, cómo apoya los procesos administrativos, en particular los recursos educativos. Los recursos en este caso pueden ser los TIC, pueden ser libros, la infraestructura y el talento. Y lo otro es la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje. Vemos algunas cuestiones más. A nivel de instituciones mundiales, por ejemplo, el UNESCO y Banco Mundial, ellos en sus comunicados son muy enfáticos al afirmar que efectivamente las TICs son potentes, son relevantes para la vida, pero claro, es un recurso que no es tan fácil trasladarlo a las instituciones educativas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, un poco tratando de atender esta necesidad, ¿no? de poner las tecnologías al servicio de estos estudiantes, el gobierno hizo una inversión millonaria, ¿no? Sobre un proyecto que ha sido el más grande y que ha sido el proyecto de la OLPC, o One Laptop per Children, o una computadora por niño. El Estado hizo una adquisición de casi 1 millón de computadoras. Son las famosas XO verdes para primaria y las XO azules para secundaria. Una inversión de 400 millones, con una capacitación promedio de 20 horas que más se centraba muchas veces en el manejo tecnológico que en el pedagógico. Entonces, la tecnología, digamos, a partir de las exigencias de estas organizaciones mundiales, se han ido implementando en los colegios, pero parcialmente. Esta tecnología de la OLP, los portátiles o laptops, estas laptops, permite que el alumno trabaje, que cada alumno trabaje en su computadora, ¿no? Se han distribuido casi el 60% a nivel de estado, un poco se estropearon o se quemaron en un incendio del Minedo, y el resto aún están en manos del ministerio. Sin embargo, las que están en los colegios son casi usadas tal vez en un 5% a nivel nacional. El Estado sigue poniendo tecnología bajo otras iniciativas, por ejemplo, como el aula digital. Básicamente consiste en poner tabletas, ¿no? Esa es su iniciativa llamada la digital, y lo que vemos es toda una distribución de recursos como son las tabletas. También arrancó su iniciativa el tema de la robótica educativa, ¿no? Esta es otra iniciativa que arrancó en 2015, 2016, intentaron ponerle en marcha, pero hay muchas dificultades, y básicamente es la capacitación de los docentes. Ignora mucho ese aspecto, ¿no? Se piensa que el docente tiene tiempo, tiene los espacios adecuados para desarrollar estas iniciativas, ¿no? El caso de la robótica, pues son piezas muy pequeñas, entonces hay mucho temor de perderlas cuando se las pone en manos de los estudiantes. Otras cuestiones en relación, por ejemplo, al talento humano, que es lo que nos interesa un poco hablar hoy día. Hay una empresa internacional que es el McKinsey. Es una empresa que hace estudios a nivel mundial, y uno de ellos es relativo a lo que son los sistemas educativos exitosos. Se dio el 2007, y un aspecto importante de este estudio es el siguiente. Dice: el nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores, ¿no? Entonces, cualquier sistema que quiera tener éxito tiene que preocuparse por sus profesores.
Además, ahí nos habla de 6 intervenciones que se hacen en estos sistemas y que llevan a tener resultados interesantes, y que una de ellas es construir la capacidad de enseñar a los profesores y de gestionar de los directores. Asimismo, hay otro aspecto que es mejorar la información del sistema. Un sistema, o sea, un centro educativo que tenga datos a la mano, ¿no? Que tenga, por ejemplo, la información sobre la capacitación que tienen sus docentes. Y estos aspectos muchas veces no los conocen, ¿no? Que sí sucede, por ejemplo, en las empresas donde el conocimiento desde el trabajador es muy, muy amplio, ¿no? Muchas veces ese conocimiento se traslada hasta su familia. Entonces son 2 aspectos interesantes de este estudio que ponen énfasis en la calidad del recurso humano, en el cuidado que deben tener los sistemas para manejar su recurso, en este caso, recurso humano. Pero, ¿qué se entiende por talento humano en una institución? Entonces, aquí hay unas ideas que quiero compartir con ustedes, porque al final este talento es lo que podríamos registrar en un sistema de datos, ¿no? Y que puede servirnos para tomar decisiones. Entonces, una de las cosas es que tenemos que saber, este talento humano tiene que saber enseñar. ¿Cuánto sabemos de un docente como enseñante, como las capacidades de comunicador, ¿no? Su formación que tiene, su conocimiento en matemáticas, en historia, cuánto se conoce de él? Que uno puede intentar conocerlo a través de estudios, a través de cursos que ha llevado, a través de formación en la universidad, si está llevando actualmente. Pues esta información necesita ser registrada, ¿no? Otros aspectos es conocer sobre sus cuestiones actitudinales, su capacidad de entrega para educar, ¿no? De acuerdo a la institución, o sea, comprarse también, cuánto se compra la idea o la visión del centro educativo, ¿no? Sobre sus conocimientos, cuánto conoce del área que desarrolla en la institución, las habilidades que tiene, ¿no? ¿Qué destrezas propias? Toca guitarra, canta. Este conocimiento es importante, todo este know-how que tiene que tiene el profesor, es importante conocerlo para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, más o menos esto podría ser alguna definición de lo que es el talento humano para una institución educativa, que es muy distinto para una empresa, ¿no? Sin embargo, el esfuerzo que hay que hacer para tener esta información a la mano es muy urgente, diría, ¿no? Sobre todo en las instituciones estatales, que muchas veces a la institución llegan los docentes y la información que un director tiene de ese docente es mínimo o máximo, es su área, el área que maneja, ¿no? En este sentido, por ejemplo, si yo quiero manejar todo este talento, tendría que tener una serie de aspectos, por ejemplo, sobre la mesa, ¿no? Como el puesto, si viene un profesor de matemáticas, por ejemplo, qué estrategias conocen, qué es lo que va a desarrollar aparte de la carrera. Si va a tener un puesto dentro de la institución educativa, tendría que tener claridad de ese puesto, ¿no? Y eso básicamente es información, información. Igual sobre la evolución de su desempeño en la institución. Si yo quiero manejar este docente, el talento de este docente, tengo que mirar cómo va evolucionando su desempeño en la institución, ¿no? Muchas veces será necesario evaluarlo, ¿no? Y por lo tanto, pues habrá que saber comunicar los resultados. Y este es un aspecto complicado porque muchas veces al docente no le gusta que lo evalúen. Hay una
mirada negativa de la evaluación, ¿no? Entonces, si yo recibo un docente y yo tengo unos objetivos como director, entonces tengo que conocer pues, la formación de este señor y quizás sea necesario establecer planes de mejora cara a la institución o a los objetivos de la institución, ¿no? También tengo que plantearme un tema de revisión de su trabajo y un seguimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo aquí se ve la necesidad de incluir herramientas, vamos a ver, para poder almacenar toda una información, ¿no? Si además se hace un plan de formación, esa formación va a ser una formación básica, o es que es continua, y se recomienda, por ejemplo, que esta formación debe durar de 2 a 3 años, ¿no? Estas cosas, por ejemplo, en los colegios estatales casi es una utopía, ¿no? El Estado cuando tiene pues el deseo de capacitarlo lo hace a un número que es capaz de hacerlo, ¿no? No es masivo, ¿no? Y tiene muchas dificultades para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, si yo quiero mejorar una institución educativa, tendría que mirar este talento por allí, ¿no? Preparar mi talento, como decía el abuelo, pues tengo, sí, un poco quizás, disculpen la frase, no podría decir esto, pues con qué toros voy a hacer, voy a arar la chacra, ¿no? Entonces, esto es importante de conocer, ¿no? Tener información y las TIC me ayudan a tener información a la mano a través, por ejemplo, de bases de datos, ¿no? Otro aspecto es por ejemplo, la importancia de las entrevistas personales, que también tendría que registrarlas, ¿no? Y y ver, digamos, qué compromisos hay por ambas partes para poder mejorar este talento, ¿no? Si le estoy dando capacitación, o sea, primero lo evalúo para ver qué tiene, después diseñamos un plan de capacitación. Se dan cuenta que hay mucha información que tengo que manejar, ¿no? Y por lo tanto, aquí está la necesidad del recurso TICS cara al talento, ¿no? No tiene nada que ver esto con la enseñanza ni el tema de aprendizaje, ¿no? Sino que se puede usar las TICs para todos estos aspectos que estoy mencionando, pueden ser registrados en bases de datos. Un poquito más ampliando esta idea del talento humano, ¿no? Por ejemplo, cara a los directores, gestionar este recurso que es el talento humano, pues además de tener la información, hay unos aspectos que son importantes, ¿no? Si yo quiero dirigir a un grupo de personas, pues uno de ellos es el ejemplo, ¿no? Un director que llega puntualmente a una institución educativa, por ejemplo, explicando criterios, diciendo aspectos formales de la institución, conversando directamente con ellos, dedicándoles un tiempo, exigiendo comportamientos adecuados, ¿no? Ahí yo queriéndolos, ¿no? Un poco para poder digamos, generar dinámicas generar dinámicas de comunicación mucho más exitosas, hacerlo con las cosas con entusiasmo. Todos estos son aspectos, entonces, que a las finales tienen que ver con la dirección de personas, ¿no? Entonces, el tema del talento humano en un colegio es importante, pero hay que tener ideas de qué es el talento humano en una institución educativa, ¿no? Por un lado, el director tiene que gestionar, que es el que tiene que gestionar, y en base a qué gestiona, en base a datos, ¿no? A entender qué significa dirigir personas, ¿no? Entonces, la cuestión viene aquí, cómo la tecnología puede apoyar todas estas dinámicas, todas estas conversaciones, todas estas relaciones personales
en una institución educativa, ¿no? Entonces, la idea es un poco justificar, si quieren, la necesidad de tener recursos, de usar los recursos TIC, en este caso, sistemas de gestión de información, para poder tener a la mano y tomar decisiones, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo en las empresas se lleva todo este aspecto, ¿no? Vamos, ¿qué más tenemos? Aquí tengo algunas ideas sobre líder también, ¿no? Una definición bastante interesante que vale la pena compartirlo, ¿no? Porque al final es el tema de gestión del talento. La gestión del talento tiene que ver con quién va a gestionar, en este caso el director, y por lo tanto el director se espera que asuma también un liderazgo. ¿Y qué significa eso, no? La persona debe ser capaz de transmitir su ilusión por un proyecto y que la ilusión aglutine a su alrededor a otras personas. Ahí tenemos un concepto y que básicamente está asociado a la autoridad del líder, ¿no? No un tema de poder, sino un tema de autoridad, ¿no? Cuando es capaz de influir positivamente en la vida de estas personas, de estos profesores, tener actitudes proactivas más que reactivas, no reaccionar frente a problemas, ¿no? Sino antes de que los problemas exploten, estar allí, ¿no? Pero para eso, ¿qué requieres? Información, ¿no? Información, ¿no? Y otra es, pues, esta persona, que en este caso es el director, el que va a manejar estos talentos, tiene que tener, pues, una voluntad fuerte, ¿no? Querer el bien de los demás, básicamente. Ahí también tienen una definición de lo que es el poder, que muchas veces se usa también. Pero básicamente el poder tiene que ver con sancionar, ¿no? Sancionar. Entonces, bien, estas son algunas ideas que he querido compartir con ustedes sobre el talento, que es el talento, el concepto de talento que es humano que se tiene para una institución. La información que es necesaria para tener una buena gestión de este talento y un poco justificar entonces el uso de la tecnología. Y más ideas sobre el liderazgo, ¿no? Pues lo pasamos por alto, más que todo quisiera avanzar. Hay otro aspecto también en todo este tema de la gestión del talento, que es el tema de la excelencia, ¿no? Y aquí aparecen nuevas cosas cara a la parte administrativa, ¿no? Es la gestión a través de sistemas, la gestión a través de todo este sistema a través de procesos. Es todo un concepto que se está intentando desarrollar en algunas instituciones educativas privadas, que tiene que ver, digamos, con tener claro lo que se tiene que hacer, ¿no? Y nuevamente, esto de tener claro lo que tiene que hacerse cara al talento. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa nuevamente eso? La claridad de ideas. Bien. Una cosa que debe manejar el director es que las miradas, los cambios, las perspectivas que él tiene que quiera hacer en la institución educativa tienen que ser compartidas por todos, ¿no? Todo esto ayudará a hacer una buena gestión y a partir de la información que tenga, pues, que es mucha, al final las instituciones educativas, por ejemplo, pueden tener 20, 30 profesores. Entonces, ¿cómo llevar adelante una buena gestión, ¿no? ¿Cómo involucrarlos a todos en estos procesos, ¿no? Es más, cómo involucrar a la comunidad. Y aquí también viene otro aspecto, el talento, por ejemplo, no solamente vale tener la información de los profesores, sino también de algunos datos de los padres de familia, ¿no? De toda la comunidad, ¿no? Bien. Entonces, lo que intento aquí nuevamente reitero, es ver la necesidad de tener sistemas
de gestión de profesores, ¿no? Algunas ideas que se dan en el ámbito empresarial, ¿no? Y ahí lo tienen bastante claro, ¿no? Tenemos algunos aspectos conceptuales, incluso cómo definen ellos lo que es el talento humano en una empresa, ¿no? La gestión en este caso la definen, por ejemplo, como una actividad estratégica de apoyo y soporte a la dirección, ¿no? Compuesto por un conjunto de políticas, planes, programas, con el objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal requerido para generar y potencializar el manejo, la cultura organizacional y el capital social, ¿no? Todo un concepto que básicamente lo que busca es compatibilizar los intereses de la empresa, que para una empresa es claro, tengo que hacer galletas con esta calidad y luego tengo que buscar los recursos humanos que me ayuden a hacer esta. Pero claro, muchas veces esto anteriormente no se veía qué intereses tiene el trabajador cara a la empresa, ¿no? El trabajador puede ser un buen trabajador, pero él solamente quiere trabajar, por ejemplo, 2, 3 años y de ahí salirse, ir, ¿no? Entonces, la empresa ahora no solamente ve su rendimiento, sino que también ve, digamos, otros aspectos más allá del trabajo mismo y que tienen que ver a las finales con sus intereses personales de este empleado y lo que hay que los directores de esta empresa o los que dirigen esta empresa lo que tienen que hacer es compatibilizar ahora esos intereses de la organización con estos intereses de los empleados, ¿no? Eso lo tienen clarísimo allí. En cambio, en las instituciones educativas, pues pareciera que no pasa eso, ¿no? Se tiene una visión de la institución, pero no hay una reflexión clara. Muchos de los PEI o los proyectos educativos institucionales que vendrían a ser, digamos, los planes educacionales que tiene que desarrollar una institución, ya sea donde, según el contexto que está, son muchas veces copiados de una institución a otra, ¿no? No hay una reflexión alrededor de la comunidad, de sus necesidades educativas de la comunidad, ¿no? Entonces, eso deberían estar plasmadas plasmadas en la visión, ¿no? Entonces, le decía que, por ejemplo, en el caso de las empresas, ese es lo que está pasando ahora, ¿no? Intentan articular ambas cosas, ¿no? Y para eso, para saber qué quiere qué quiere el trabajador, el empleado, pues usan bases de datos, ¿no? Y esas bases de datos, pues, se pueden manejar con sistemas que están muy desarrollados, como veremos más adelante, y que tienen capacidad pues, para manejar miles de empleados en una institución. Por ejemplo, una universidad, ¿no? Cómo gestiona toda la formación académica de sus profesores, ¿no? Es algo que todavía no se está dando en el sector del Estado. A nivel de universidades privadas ya se intenta, ya hay planes de formación. La SUNEDU exige también, por ejemplo, ahora cierto grado. Entonces, las instituciones están recabando información, ya tienen bases de datos para poder atender, digamos, estos desafíos a nivel de institucional, ¿no? La idea es un poco, como dice aquí, integrar el personal y administrar su trabajo y desarrollo dentro de la organización, ¿no? Eso es como me planteo como director de aquí, pues tener a 2 o 3 años profesores con cierto grado o de magíster o que todos hayan convalidado sus títulos, por ejemplo, que todos hayan hecho pues un diplomado adicional, ¿no? Entonces, esas cosas, esas miradas todavía en las instituciones educativas a nivel de educación básica, todavía no se da. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema sobre los procesos de gestión humana
Ahí tienen la fuente, podían consultar para ampliar más, ¿no? Sobre el uso de recursos TIC en la gestión del talento humano, en este caso empresarial. Y ellos ya tienen una serie de procesos que intentan manejarlos, ¿no? Por ejemplo, desde el reclutamiento, selección y contratación, inducción, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los colegios, no? Un poquito aquí me quiero detener. Eh, los colegios, por ejemplo, deberían prever, por ejemplo, la necesidad de profesores y qué tipo de perfil de profesores, ¿no? Para el próximo semestre o para el próximo año. ¿Cómo lo saben esto, no? Y esto se nota, por ejemplo, cuando muchas veces empiezan las clases y recién se informa, ¿no? Que necesitan más profesores, ¿no? Si tuviesen una base de datos y registrado, digamos, en el tiempo, tener registros de demandas de estudiantes anuales, pues sería distinto, ¿no? Entonces podrían ir preparando, digamos, los requerimientos cara a la UGEL, al ministerio, ¿no? Pero como esa información no se cuenta o no se sistematiza, entonces hay problemas, ¿no? Igual, por ejemplo, los cargos muchas veces en las instituciones educativas no están, digamos, muy normadas, ¿no? O toda esa normativa debería estar en una base de datos, un file, de tal manera que un nuevo docente que se incorpora sabría perfectamente lo que la institución quiere de él, ¿no? O cómo se maneja, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos también un tema de remuneraciones, ¿no? A veces este tema se desconoce a nivel de institución, ¿no? Y puedes tener profesores descontentos, ¿no? El tema de la capacitación, ¿no? Mira, todos estos son esquemas de la empresa, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo a través de las TIC, que puede ser, por ejemplo, una base de datos en Excel, ¿no? Puede ayudar mucho a manejar todos estos procesos de gestión del talento, de gestión de profesores. Yo a veces los colegios, pues, por ejemplo, un San Miguel de acá de Piura, pues, tiene 2 turnos, ¿no? Yo me imagino que debe estar pasando de los 80 a 100 profesores, ¿no? Incluso no solamente dentro de este talento está el profesor, también está la parte administrativa, la formación de tu personal administrativo, ¿no? Si pues ahora con el tema del idioma, por ejemplo, tus secretarias, quienes requieren o quienes podrían, ¿no? Formarse en un idioma, pues si se piensa que las instituciones educativas para el 2021, esa era la meta, no sé si digamos, tengan ya la formación del inglés como una segunda lengua, ¿no? Entonces, como vemos, todo esto se puede ordenar, yo digo, ordenar toda esta información, todos estos datos se pueden ordenar en bases de datos. Y esto permitirá al final tener mejores decisiones, ¿no? Los planes de capacitación, por ejemplo, de cada profesor, ¿no? Cada profesor se capacita cuando el ministerio lo hace, o muchos se capacitan, pero no sabemos como directores qué tipo de capacitación han hecho. Y por lo tanto, pues, como director a mí me interesaría saber, por ejemplo, que aplique alguna innovación que acaba de aprender en un diplomado, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo ese aspecto si no lo conozco, ¿no? No tengo a la mano información, no tengo sistematizada toda esa información, ¿no? Acá hay un aspecto de evaluación también, lo que hablábamos hace rato sobre planes de desarrollo, ¿no? Su mejora en estrategias didácticas, su mejora en la materia, ¿no? Veamos otros aspectos. Bueno, aquí uno puede pensar, por ejemplo, que tiene que hacer grandes inversiones en tecnología y no es así, ¿no? Te decía, por ejemplo, todo esto se puede trabajar en un Excel.
o alguna herramienta un poquito ya más desarrollada sería un Microsoft Visio, que te permite, pues, el sistema ser más interactivo, ¿no? Ahí tienen algunas ideas sobre temas de organizaciones excelentes. Dice, no son aquellas que tienen la tecnología más avanzada, sino aquellas que saben extraer el máximo provecho de sus tecnologías actuales, ¿no? Y en este caso, pues un Excel está instalado en todos los computadores del colegio, ¿no? Otro aspecto aquí, por ejemplo, en relación al talento, que es Calderón, Álvarez y Naranjo, enfatizan, dice, el aporte de la gestión humana en el nuevo modelo tecnoeconómico, que es un poco la mirada empresarial, que privilegia, dice, el conocimiento y las personas como fuente de ventaja competitiva, ¿no? Entonces, si una empresa es competitiva por el conocimiento de las personas, por el conocimiento que tiene la empresa y las personas, pues es importante gestionar ese talento, ¿no? Nuevamente aquí hay otro aporte en ese sentido, dice, las TICs constituyen la base de las tecnologías que permiten mejorar el manejo de la información. Por tanto, se convierten en un recurso estratégico y de uso que se haga del mismo. Pueden obtenerse ventajas competitivas obtenidas para la empresa, ¿no? Estas son lo que pasa en la empresa, ¿no? Entonces mi pregunta, mi inquietud va en ese sentido, ¿no? Yo vengo trabajando un buen tiempo en tema de tecnología y siempre la preocupación ha sido aquellos aspectos que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Olvidados del otro aspecto, ¿no? También de poder tener usar la tecnología cara a sistematizar información en particular, ¿no? Del talento, porque también podemos sistematizar la información de la infraestructura, de la biblioteca, ¿no? Pero la información del recurso humano que tenemos allí es importante, ¿no? Entonces he intentado un poco comparar mostrarles lo que está pasando en la empresa y lo que pasa o no pasa, o lo que no pasa en la institución educativa, ¿no? Veamos. Aquí, ¿no? Seguimos con estas ideas, ¿no? En una empresa o una institución hay mucha información, ¿no? Y de cuál depende la toma de decisiones. Por lo tanto, esta información es necesaria tenerla sistematizada, ¿no? Acá tenemos otro, Chiavenato, que es uno que trabaja mucho el tema de la gestión del talento a nivel de empresa. También nos dice, ¿no? La gestión del talento requiere la utilización de diversas bases de datos interconectadas que permitan obtener y almacenar datos de diferentes niveles de complejidad. Una institución educativa aparentemente no es compleja, ¿no? Pero sí, un poco dependiendo del tamaño de la institución, ¿no? Por ejemplo, una universidad ¿no? Tiene que manejar ese tipo de información a través de bases de datos, ¿no? Incluso hay herramientas especiales para las universidades, que se están desarrollando, ¿no? Pero a nivel de negocios sí, esto está más trabajado, como veremos más adelante, ¿no? Y aquí algunas cosas que deben contener esa base de datos, ¿no? El registro del personal, registro de cargos, registro de secciones, que en el ámbito educativo serían las áreas académicas, ¿no? Las remuneraciones, bueno, también sería interesante para ver, pues, cómo está la gente con la cual estoy trabajando, ¿no? Beneficios, registro de entrenamiento, en este caso es capacitación, tener información sobre si está capacitándose él con su propia inversión, o si ha sido capacitado anteriormente, o qué planes tiene de formarse a futuro, ¿no? Registros de candidatos, ¿no? Por ejemplo, tener una base de datos de los posibles profesores que podrían llegar a la institución. Y esto ya lo tenemos, porque muchos profesores, por ejemplo, están buscando trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros en esa institución implementamos una política de recibir documentación, pues
podríamos ir adelantando y atender una problemática que luego nos puede ayudar para hacer una mejor gestión, ¿no? Bien, registros médicos, ¿no? Bueno, a nivel de empresa, pues, muchas veces desconocemos tanto a nuestros profesores que no sabemos, digamos, de su situación, incluso familiar, ¿no? Entonces yo creo que esto de manejo de la información es necesario hacerla, ¿no? En la medida de la información que pueda ser ya, digamos, manejable, porque hay cosas confidenciales, ¿no? Que no se pueden. Las herramientas TIC, ¿no? Aquí ya aparecen, desde la perspectiva de la empresa, aparecen cosas ya como bases de datos, y los sistemas de información los ERP, que no vienen a ser sino recursos de planeamiento empresarial, ¿no? Estas son justamente herramientas potentes que están tras de toda esta gestión de la empresa, ¿no? En relación al talento. Aquí, por ejemplo, tenemos bancos de datos específicos que se manejan en las empresas, ¿no? El tema del personal, ¿no? El tema de los cargos, o digamos, cargas, le llaman acá. Registro de secciones, que normalmente serían las cuestiones de las áreas, ¿no? Beneficios y el entrenamiento, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, la empresa tiene este tipo de información ya desarrollada, ¿no? Estos RP, o en este caso son recursos de planeamiento, para la empresa, pues, hay una muy particular que es el SAP, que es toda una institución encargada de desarrollar herramientas para la empresa. Por ejemplo, aquí es importante observar cómo esas herramientas tienen una serie de módulos, ¿no? Lo que es gestión del personal, lo que es administración del personal de la empresa, lo que es gestión de la organización para el control de la estructura de la empresa, y hay una que nos interesa, que aquí está, que es el desarrollo del personal, ¿no? La gestión del talento, ¿no? Así se dice en la planificación, monitorización y análisis de seminarios, cursos de formación y reservas de alojamiento, ¿no? Cuando tienes que mandar a tus trabajadores a otras zonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren cómo en el ámbito empresarial, pues, estas herramientas de gestión a través de las tecnologías están desarrolladas, ¿no? Y, bueno, obviamente que estas son costosas, ¿no? Pero la idea es un poco, a partir de la experiencia que las empresas tienen en lo que es gestión de talento, es un poco trasladar estas inquietudes al ámbito educativo. Y es un poco lo que intento, a través de esa conversación, mostrarles, ¿no? Por ejemplo, acá hay unos SAP, el SAP, que son herramientas ya más direccionadas a la empresa, tienen aspectos financieros, logísticos y de recursos humanos. Nuevamente, son paquetes de gestión de información, ¿no? En el área de recursos humanos, incluye los procesos necesarios para gestión del talento humano. Abarca componentes para la administración de salarios, nóminas, contratación de personal, desarrollo y formación, ¿no? Gestión de remuneración, gestión de viajes, beneficios y control de costos de personal. Entonces, estas herramientas siempre traen esos aspectos, ¿no? Y básicamente lo que apuntan es a conocer a fondo su trabajador, ¿no? Y aquí hay algo más importante que me parece una idea interesante. ¿Por qué es necesario esta organización de la información de los profesores en caso de que los compete, ¿no? En el caso de la empresa, dice Calderón, él espera que los sistemas de gestión no solo lideren procesos de cambio, sino que desarrollen la capacidad de cambio,
que básicamente en nuestra institución educativa sería la innovación que tanto se requiere, ¿no? ¿Cómo innovo en una institución educativa si no sé qué capacitación, qué intereses tienen mis docentes, ¿no? Y sin embargo le exijo que innove, que cambie de estrategias, que de la enseñanza instruccional vaya a una enseñanza por competencias. Y esto se puede hacer por decreto, ¿no? Es un cambio de paradigma, ¿no? Pasar de un enfoque instructivo, un enfoque de competencias implica ser el docente no solamente, digamos, dar los contenidos, sino implica guiar un proceso de una actividad constructivista, ¿no? En escenarios donde van trabajando grupos de alumnos, ¿no? Entonces el cambio de paradigma, en este caso, a trabajar por competencias, implica innovación. ¿Cómo puedo hacer innovación en una institución educativa si no desarrollo ese talento para ese cambio? ¿No? Entonces, de tal manera que aquí, como esto me parece interesante, muy interesante lo que este señor dice, los sistemas de gestión humana, repito, no solo lideran procesos de cambio, sino que desarrollen, ¿no? Es lo que busca él, ¿no? O espera, que desarrollen también la capacidad de cambio, ¿no? Flexibilidad, adaptabilidad, agilidad e innovación de la organización. O sea, ser el motor, digamos, el cerebro de toda la organización, ¿no? Esto a nivel de empresas está clarísimo, ¿no? A nivel de institución educativa, esto está costando, ¿no? Y va a costar, porque ahí en las instituciones educativas también hay otra problemática, es que los profesores constantemente están cambiando de colegios, ¿no? Raro es el que se queda, pues, muchos años, ¿no? Siempre tú preparas a un grupo de profesores este año y posiblemente muchas veces ellos no están ni nombrados, con lo cual de aquí a 1 o 2 años se te van, ¿no? Entonces, otra problemática que también hay que mirarla, ¿no? Si uno quiere cambios o mejoras en una institución educativa, pues tiene que ver todos esos aspectos, ¿no? Si me planteo capacitar, al menos espero que se me quede pues el 50%, ¿no? Pero ¿cómo lo sé? En el contexto nuestro hay otro problema, es que el director, por ejemplo, es contratado por 3 años, me parece ahora, y se espera que lo evalúen y que se quede en el colegio, o puede que cambie también, ¿no? Y eso, si viene otro director, pues imagínense, y no hay información sistematizada, pues es empezar de nuevo, ¿no? Pero a nivel de empresa estas ideas están bastante claras, ¿no? Y la idea aquí un poco, el objetivo de esta, es ver cómo puedo trasladar ese conocimiento de gestión del talento en una empresa a mi institución educativa, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos. Bien, un poco ya para ir cerrando la idea, ¿no? Entonces lo que he querido es, por un lado, ver cómo se puede gestionar el talento de un docente en una institución educativa, pero primero habría que conocer qué se entiende por talento, ¿no? Ahí uno dice en particular, por ejemplo, que era ese conocimiento que él tiene, ¿no? De su formación, ¿no? Los cursos a la universidad donde se ha formado, los cursos que ha llevado, los que planea llevar, ¿no? ¿Cuál es cuánto sabe, por ejemplo, de la visión, o cuán enganchado está con la visión de la institución educativa, o como director, qué debo hacer para que él conozca, ¿no? Entonces, o qué información debo trasladarle a este docente que recién llega para que se enganche con los objetivos de la institución, en este caso el colegio, ¿no? Muchas veces uno puede pensar que son comunes, ¿no? Sin embargo, cada institución tiene su propia problemática, sus propios objetivos, ¿no?
Y eso por eso lo ve uno, por ejemplo, cuando ciertos colegios participan en un tema, unos van al deporte, otros van al tema de robótica, otros van a competencias nacionales, ¿no? A los primeros. Entonces, hay una cierta orientación. ¿Cuánto de eso conocen todos los docentes y cuántos se enrolan en en todo ese trabajo común para sacar adelante ese colegio y llevarlo a ser un colegio de calidad, ¿no? Entonces, es necesaria manejar información. Hemos visto que a nivel de empresa esto está muy trabajado, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea de ver lo que está pasando en la empresa en relación a la gestión de talento y cómo estamos gestionando el talento en nuestra institución o en las instituciones educativas, ¿no? Las empresas cuentan con herramientas pues, poderosas que tienen incluso costos, ¿no? Bastante elevados. Y hay esta marca que les he mostrado por ahí, SAP, que es la que está más desarrollada, más difundida, que es una transnacional en este tema de la gestión de los recursos empresariales. Pero una institución educativa pues, que puede tener 20 profesores no necesita de esos recursos de planeamiento, ¿no? Basta, por ejemplo, desarrollar bases de datos utilizando Excel, ¿no? Cualquier asistente del área de tecnología de un colegio podría apoyar, ¿no? Lo importante aquí es saber qué tipo de datos registro, ¿no? Un poquito más sofisticado está esta herramienta del Microsoft Visio que también permite hacer bases de datos, ¿no? Entonces yo creo que se pueden mejorar las decisiones en una institución educativa si es que sistematizamos información en particular, que es lo que me ha tocado un poco fundamentar la necesidad de este aspecto, ¿no? Información relacionada al docente, ¿no? O a todos los actores, en este caso, claves de la institución educativa, ¿no? Basados en que en la medida que yo gestione sus intereses, ¿no? Pues sus intereses como profesionales, pueda tener mejores resultados a nivel de la institución. Quiero hacer un corte aquí para ver si algunos de ustedes que están en el otro lado de la pantalla, pues tienen algunas preguntas que puedan hacerlas, ¿no? Karen, Sara, Yanisa, Jacqueline. Espero alguna inquietud de ustedes por parte suya, algo que pueda aclarar. Como le decía, entonces, lo que he intentado a través de esta conversación es un poco justificar la necesidad de tener información sistematizada en una institución educativa, ¿no? Un poquito la experiencia que se tiene a nivel de empresa es claro, ¿no? Dice de David, dice, las TIC son un medio de generar competitividad. Sí, las TIC aquí, decía, ¿no? En las empresas, pues, en la medida que tengan información
son más competitivas, ¿no? Tienen información incluso de su competencia, de sus clientes, ¿no? No solamente de sus trabajadores, ¿no? Eso en las instituciones educativas se carece, ¿no? Pues uno llega de director y lo único que queda es conversar, tener entrevistas. Por ejemplo, esas entrevistas se pueden registrar, ¿no? ¿No? En una base de datos y poder en algún momento tener, digamos, una conversación del área y poder tomar decisiones o informarse en qué mejoras se pueden hacer, ¿no? Pero sin esa información, pues, le es más difícil al director, ¿no? Si tiene que conocer a unos 20 o 30 personas, ¿no? Claro, gestionar la información, David. Se trata de gestionar la información, ¿no? Y en la medida que se gestiones, tengas más información de tu gente, puedes mejorar tus planes que tú te plantees como director, si es el caso, ¿no? Eh, Yanisa dice, profesor, buenas noches. Con respecto a las datos verdes que envió el Estado, me da tanta pena de haber visto como 30 máquinas en un almacén tiradas en el piso con tanto polvo, ¿no? Tú has visto 30 y yo he visto hasta 120 una vez en una institución. No 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 hay algún monitoreo hacia ello o simplemente ahí se quedó. Sí, desgraciadamente este proyecto no se entendió que tras de esa tecnología hay una filosofía, hay un enfoque, ¿no? Cuando digo filosofía, hay un enfoque de uso. Esa computadora no se hizo para el docente, se hizo se hizo para el alumno. Yo les sugiero consulten revisen, busquen en internet esta consultora, Zamora Terán, en Centroamérica. Esta es una consultora y es una experiencia exitosa en el manejo de estas computadoras. En Centroamérica manejan cerca de, bueno, hasta donde leí el segmento, cerca de 200.000 máquinas, ¿no? Que son bastantes en Honduras, Nicaragua, ¿no? Incluso asesoran a Uruguay, porque Uruguay también tiene un proyecto similar y la están usando. Lo que pasa es que estas computadoras quieren, en principio, de un soporte técnico, ¿no? Ellos han logrado, por ejemplo, eh, consolidar esta consultoría y hacer de estas herramientas de bastante impacto, utilizando a estudiantes universitarios como voluntarios, ¿no? Entonces, los chicos van y apoyan a equipos del área de ingeniería, por ejemplo, de electrónica, que van a darle mantenimiento, ¿no? Y así han logrado, pues, que estos equipos estén operando. Y tienen programas fabulosos, yo los conozco y incluso estoy haciendo una investigación de un aplicativo que se llama el Tortugarte, o es que es el logo tortuga, para geometría para primaria y secundaria. También se puede usar, ¿no? Y es estupendo el programa, ¿no? Le decía, por ejemplo, le decía que estas computadoras, para evitar el robo se les pusieron, por ejemplo, unos códigos por departamento. Entonces, a veces estos códigos los cambian y genera problemas, ¿no? Al inicio de clase. Entonces, esas dificultades que se ha tenido en cuanto a no atender oportunamente o no capacitar en el uso de estas tecnologías ha hecho que terminen por allí botadas, ¿no? Y además el profesor no entiende que no son para él, ¿no? Muchas veces lo que hacen es la comparación. Cuando ves uno dice, no, pero si yo tengo una mejor computadora. No, son filosofías distintas que hay allí, ¿no? Esas computadoras se pueden conectar en redes, por ejemplo. Bueno, dice Arianisa, dice, el año pasado hice una propuesta a la directora de buscar a una persona que apoyara en revisar su estado
y si estas sirven para usarlas, pero no quiso, sí, las han subvaluado a un nivel increíble. No tienen, o sea, yo soy consciente de lo que pasa. No, los profesores ni siquiera se atreven a levantar esa tecnología que está. Yo tengo estudios y puedo demostrarles que esas computadoras tienen un potencial enorme, ¿no? Para trabajar con los niños. Le decía que pueden formarse redes, por ejemplo, a nivel de aula, ¿no? Las computadoras se pueden hacer grupos. Las computadoras te permiten agrupar niños en clase y generar, por ejemplo, un texto de manera colaborativa, ¿no? Entonces, con esas se generan escenarios que no podrías hacerlo con otras tabletas, a no ser que tengas ni incluso tableta, porque tendrías que tener un propio sistema de redes. Esas son capaces de organizarse con redes. Y lo que hay que hacer es, por ejemplo, después de que se usa, hay que limpiarla su memoria, porque son tan poco que no caben muchos archivos, ¿no? Entonces, después que termine una clase, deberían estar libres en la memoria para que puedan trabajar el resto de alumnos. Yo vengo trabajando más de 1 año y medio con esas computadoras a nivel de investigación y su potencial es enorme. Yo le aconsejo que revise esta consultora, busque por Zamora Terán y se va a dar cuenta de que allí están funcionando muy bien estas computadoras, pero requiere de una atención mucho. Incluso, por ejemplo, las cargas, si te demoras, necesita la carga dura como 5 horas, pero muchas veces los chicos lo llevan con el cargador y llegas al aula y no hay muchos puntos de conexión. Entonces, esto puedes cargarlo la mañana o la noche y al siguiente día simplemente desconectar el cargador y llevarte la máquina al aula, ¿no? Si alguien hiciera ese, pues tranquilamente funciona, ¿no? Karen me dice, buenas noches, en la institución educativa donde laboro, las utilizan para estudiantes de primaria en el aula de innovación. Cada aula tiene su turno para ingreso a esa aula y los estudiantes utilizan los diversos programas. Para secundaria ya se utilizan las laptops que llegaron por las JEP. Sí, los programas que hay ahí, yo conozco el Tortugarte, conozco, por ejemplo, hay un juego que si te equivocas termina pues en unos cuadritos de colores, y esos cuadritos de colores, pues cada juego tú puedes contarlo y generar estadísticas, por ejemplo, ¿no? Que te generas información a partir de esos errores para hacer estadística. O para niños de primero o segundo grado, pues poder contar datos, ¿no? ¿Qué más hay? Por ejemplo, conozco el Scratch, está ahí, pero el Tortugarte, por ejemplo, es estupendo para geometría. El Tortugarte te permite hacer programación visual, ¿no? Programación, o sea, programas tú la computadora para que una tortuga avance o retroceda o gire o pinte o no pinte en función de una especie de rompecabezas, ¿no? Y eso es programación visual. Se puede hacer robótica. De hecho, con niños de sexto, quinto y sexto grado he trabajado robótica. También tienen los kits. Con el programa Guido se puede instalar ahí en esas computadoras y con esas mueves robots que puedes armarlos con estos kits de logo que tienen en el colegio, ¿no? O sea, sí funcionan, ¿no? Solamente que hay que capacitar a los profesores, ¿no? Pero si no se tiene planes de capacitación, no se sabe dónde, no sé, por ejemplo, incluso tienen un asistente o un asistente pedagógico exclusivamente para apoyar ese proyecto de la CXO, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo comparan con una laptop y no es esa ¿no? Yo los invito, insisto en que miren esta experiencia de esta consultora Zamora Terán y se van a dar cuenta que incluso ahí hay iniciativas,
ahí está toda una logística desarrollada para poder atender más o menos 200.000 computadoras, ¿no? Que sería la quinta parte. En el Perú se han distribuido más o menos 600, 500, 600, ¿no? Una cantidad se quemó, otras todavía están por ahí. Yo conozco colegios en donde están en caja las computadoras, ni siquiera las han abierto, ¿no? Sí, cuando acá dice la secundaria, en la secundaria ya se utilizan las laptops que llegaron con la G. El tema de la tecnología no solamente es la tecnología, es un tema de planes, de estrategias de uso, ¿no? La tecnología por sí sola no hace mucho, ¿no? Hay que reinventarse la clase, ¿no? Con esta CXO, por ejemplo, tú puedes tomar una foto, ¿no? Y llevar esa foto o ese escenario capturado, pues de fuera del aula, hacia el aula. Puedes generar pequeños vídeos. Puedes filmar unos gusanitos que están caminando por alrededor del colegio o por la pared, ¿no? Y llevarlo a discutir, a conversar sobre esos bichos, ¿no? Se pueden generar narrativas, por ejemplo, filmando un minuto o 2 minutos que te permite la computadora, pues a partir de ese vídeo que el niño pues genere una narrativa, ¿no? Que se invente un cuento y luego ese cuento cara a sus compañeros lo justifique, ¿no? ¿Por qué es que se inventó ese cuento? Y ahí tendrás capacidades comunicativas, ¿no? Creativas, desarrollando a través de esa pequeña potencial que tiene, que es una filmadora, ¿no? Se pueden hacer entrevistas, por ejemplo, y grabárselas de 2 o 3 minutos, me parece máximo. Entonces, sí tiene un potencial que no se está aprovechando, ¿no? Yo lo he hecho con alumnos, les he mostrado a mis alumnos de pregrado que, ¿no? Y hemos hecho actividades con esta CXO. Entonces, es una pena, ¿no? Si por allí una compañera decía que ha visto 30, yo he visto 120 en un colegio, en probadas, ¿no? Sí, alguna inquietud más que ustedes tengan sobre este tema de la tecnología, ¿no? Sigue siendo un desafío duro todavía, pero no imposible, ¿no? Hay que ir formándose, ¿no? Y qué mejor entre colegas apoyarse sobre algunas experiencias que tengan con la tecnología, ¿no? La tecnología es un recurso complicado, no es un recurso sencillo, tal como lo piensan digamos, los que deciden la implementación, la inducción de una tecnología en un colegio. Por ejemplo, el caso de los cochecitos estos con tabletas, que es una de las últimas iniciativas que van, son unas tablets del tamaño de un cuaderno, que van en un carrito, ¿no? La idea era que ese carrito se desplace por toda la institución educativa. Pero ¿qué ha pasado, no? Que para pasar de un pabellón a otro, pues no hay una pista, hay unas gradas, con lo cual eso no dificulta porque el carro es pesado, ¿no? Entonces, la tecnología no basta ponerla, sino que necesita de reflexionar sobre ellas, ¿no? Mire, yo creo que no es un problema la pregunta de Yanisa dice, ¿qué personas más cerca pueden ayudar a revisarla? Usted conoce técnicos. Mira, a mí me llegaron unas computadoras de Huarmaca, me lo prestaron el gobierno regional para desarrollar un tema de habilidades blandas, ¿no? Y obviamente ahí vimos, porque sabíamos que tenía un potencial de red, por lo tanto queríamos desarrollar habilidades colaborativas a través del desarrollo de textos en el aula, ¿no? ¿Qué hacíamos en un aula de 20 niños? Por ejemplo, poníamos unos papelitos del 1 al 5, de tal manera que formábamos 4 grupos así aleatoriamente, ¿no?
todos los unos, todos los dos, y así teníamos 5 grupos de 4, ¿sí? 5 grupos de 4, y entonces empezaban a conectarse desde su carpeta, se conectaban armaban la red, ¿no? Se iban generando la red, y uno de ellos abría el documento y los otros empezaban a escribir sobre algún tema que ellos elegían, ¿no? Todo lo que sabían sobre un tema X, y después un poco a las finales el mismo texto lo iban ordenando. Para poder cruzar esa información, por ejemplo, nos hacíamos escribir de colores. Cuando ya entran a la pantalla en común, le poníamos una línea para separar lo que cada uno quería conversar, ¿no? Y así a las finales, cuando ya tenían aportes de los 5, podía uno, el que estaba a cargo del documento, porque había uno que abría y luego lo compartía, podían cerrar ese documento, ¿no? Pues sintetizar las ideas y ya tenerla lista para compartir. Es más, por ejemplo, si tú tienes proyector, solamente le pides la clave, un código de un número que tiene esa computadora, y se conecta con el proyector y sale la pantalla de la computadora para compartirlo con todo el aula. Ni siquiera necesitas, ¿no? Entonces, tiene ese potencial que no lo tiene cualquier computadora, ¿no? Nosotros podemos tener 20 computadoras en un salón de estas tablets o de estas laptops, pero no te permiten hacer redes. Sin embargo, esas lo permiten, ¿no? Ahora, mira, no es un tema complicado, ¿no? Mira, tú me hablas aquí de técnico. Hay un asistente, en cada colegio hay un asistente que debería estar en condiciones, yo sé que lo han capacitado, ¿no? Y que debería estar en condiciones de atender esa atención técnica de la XO, ¿no? Mira, yo no sé cuán distante esté tu colegio, no sé qué colegio es, pero si tú gustas, me visitas y coordinamos, ¿no? Viviate, no tengo... Me dice, ¿qué persona más cerca pueden ayudar a revisarla? ¿Usted conoce técnicos y sus claves? Sí, lo que pasa es que estas las tienen cada paquete de computadoras, por ejemplo, de un departamento, les pusieron claves. Esto le pusieron por un tema de seguridad. Para cada departamento había para cada departamento había un código. Por si lo robasen en Cajamarca no podían usarlo, ¿no? Es un tema y eso a la final les ha generado todo un tema, porque incluso complicaba las cosas más aún, ¿no? Era una barrera para seguir usando, porque a veces las claves tenían que pedirlas de Lima, a veces pedías de Lima, no era la clave porque ya la habían cambiado. Pero me parece que en este momento ya no tienen esas barreras de tener una clave, las han ido estandarizando, ¿no? Sin embargo, como hay poco uso, como el que están abandonadas. No, y ahora tengo una idea. Me dice que Viviate queda en Python. No hay ningún problema. Mira, visítame, yo a veces compartiré lo que sé de esas computadoras, ¿no? Tengo algunas acá, con lo cual tengo un software que me he conseguido de Warmaca, porque estas son de Warmaca, que me habilitó un amigo que es profesor de acá de Piura, y con esas las he puesto operativas. Yo he hecho robótica, te puedo mostrar que se puede hacer robótica, te puedo mostrar que hay programas ahí para hacer matemática, para hacer memoria, porque se pueden construir puzzles o rompecabezas con temáticas distintas, ¿no? Entonces, es un poquito de ponerle interés, pero es una tecnología que tiene un potencial enorme y que está ahí abandonada, ¿no? A través de este proyecto que le comento, que hemos venido trabajando, la idea era formar una brigada de chicos acá de la especialidad de educación, y que sus aprendizajes los compartan con instituciones educativas de alrededor de la universidad, ¿no?
por temas de distancia, no podemos financiar viajes, ¿no? Pero la idea es eso, ¿no? Capacitar a unos chicos para que puedan ir a trabajar, digamos, demostrarle básicamente al profesor o a la institución que sí tienen un potencial educativo, ¿no? Eso es lo que falta, me parece que es mostrarles a los profesores que se pueden hacer. Sí, yo estoy dispuesto a compartir lo que conozco de esas máquinas y verá que son muy interesantes, ¿no? Tienen un potencial que está ahí sin explorar. Bien, espero más preguntas. Está Yanisa, Sara, Karen, si tienen alguna inquietud, ¿no? Un poco entonces, para cerrar la idea, ¿no? Con programas como con software o herramientas como el Excel, se pueden generar bases de datos ¿no? Yo creo que alguna no es muy complicado, pero se pueden generar bases de datos que puedan ayudar a sistematizar la información, ¿no? de su institución educativa, y así poder, pues de repente se puede empezar sistematizando la información de los profesores de informática, o los profesores de matemática, de los que más usan tecnología, por ejemplo, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué capacitación tienen? Entonces, depende de los profesores que están estables, ¿no? Que pueden ser 10 o 20 de la institución y el resto, ¿no? O de los que van también, ¿cómo podemos retenerlos, ¿no? Entonces, pero es un tema de que hay que empezar a gestionar la información en las instituciones educativas. Y eso es información sobre las personas. Entonces, en ese sentido iba mi comentario y espero que haya dado luces, ¿no? a lo que la tecnología puede servir para mejorar una institución educativa, ¿no? Repito, ¿no? Igual me ha pasado a mí mucho tiempo, he mirado el tema de la enseñanza y el aprendizaje, la tecnología para el docente, la tecnología para el aprendizaje, pero menos la tecnología para gestionar el talento, ¿no? Entonces, mirando estas experiencias de la empresa, y que me permite decir que creo que se puede trasladar esa experiencia o esas miradas que ellos tienen para mejorar, digamos, la gestión, para trabajar también el tema de la gestión del talento en instituciones educativas. Omar me dice, las XO también sirven para la asistencia de personal y alumnos con el programa. Claro, claro, lo he visto. Eso te permite acelerar digamos, el tiempo que le dedica uno a la toma de decisión, a la toma de la asistencia, ¿no? Lo he visto acá, lo hemos usado alguna vez con el ministerio, ellos usaron un software, pero parece que es un software que, pues nunca, la verdad que nunca me lo pudieron compartir. Yo pensé, pues, no sé si es exclusivo del ministerio, pero me gustaría, por ejemplo, tenerlo. Yo tengo la XO, con lo cual si es posible de contar, por ejemplo, con el software, yo poder hacer algunos tipos de actividades y experimentar qué usos más se le puede dar, por ejemplo, a ese QR, ¿no? Por ejemplo, ya que hablan del QR, hay una herramienta que se llama los Plickers. A ver si Plickers, ¿no? El Plicker, ¿no? Yo les sugiero que usa unas tarjetas que usa QR y que te permiten recepcionar respuesta de un alumno, ¿no? Es un cuadrado con código QR que según la posición que lo pongas, puede ser A, B, C, D, y con lo cual, si tú tienes una pregunta en una pantalla, en la pizarra, tú puedes tener respuestas a cada uno, ¿no? Para tener respuestas utilizando ese cartón
que es una tarjeta que la puedes imprimir y tú lo puedes leer con tu celular, puedes instalar el programita, que es libre, lo puedes instalar y de donde estás de adelante lo enfocas a esas tarjetas y tú capturas la información de la respuesta, ¿no? Entonces, ¿no? Ya que me recordaste sobre el tema del QR, ¿no? Haz la prueba, ¿no? Se llama Plickers, búscalo como Plickers y es sencillísimo, ¿no? Eh, mi, mi correo, perdón, pueden usar mi correo también. ¿No? Allí está. Mi teléfono ya también lo he compartido con ustedes. Recuérdeme cuando me llaman cómo nos hemos conocido virtualmente para poder orientarme, ¿no? 990-16-10-19, mi correo, ahí está, ¿no? Bueno, yo estoy dispuesto a compartir lo que sé y espero que les pueda ayudar, ¿no? Entonces, en cuanto a la gestión del talento, este es un poco mi mirada, que no está desarrollado, Juan. No hay institución educativa que esté manejando sistemas, ¿no? Se están intentando, ¿no? Y por ahí uno que otro colegio particular ya está tratando de tener sus pequeños sistemitas, ¿no? De planeamiento, ¿no? Sistemas para hacer bases de datos, ¿no? Y poder tener datos para la toma de decisiones, ¿no? Básicamente es generar, digamos, almacenar datos para generar algún tipo de documento que me informe, por ejemplo, sobre una lista de profesores con capacitación que han tenido durante los 5 últimos años, por ejemplo, ¿no? Sobre la mesa y poder, pues, ver, digamos, qué tipo de, de competencias tiene el personal que como director yo pueda usar para una mejora de la institución, ¿no? O hacer planes también, ¿no? Entonces, como ven en la empresa y sobre todo en esas grandes empresas, estos sistemas se manejan así. Y la mirada es un poquito enganchar los intereses de los empleados, en este caso las empresas, los empleados con los intereses de la empresa. Cara al colegio sería lo mismo, ¿no? Enganchar, digamos, los intereses de los profesionales, los profesores, con los intereses de la institución educativa. Entonces, y ese trabajo hay que hacerlo, no está hecho todavía, ¿no? ¿No? Esto quizás un poco he encontrado alguna dificultad, es un poco en trasladar, digamos, lo que se quiere de la institución y lo que se desea, lo que se tiene ya por el lado de la empresa, ¿no? Entonces, un poquito eso es lo que he intentado poco hacer una reflexión, porque no va a encontrar por lo menos una institución que tenga un software, al menos el Estado, que tenga un sistema que maneje eso, ¿no? A veces es complicado porque también eh, no se sabe manejar las emociones y entonces, ¿para qué quieren mis datos? Puede ser un profesor, ¿no? Pero a la larga tenemos que entender que no manejamos, si los beneficios son para todos, es mejor que todos colaboremos, ¿no? Mientras más nos conocemos en una institución educativa, podemos desarrollarla mejor, ¿no? Y en la medida que estemos formados, vendrán innovaciones, ¿no? Yo me pregunto cómo pueden hacer innovaciones a ciegas, así, ¿no? Entonces hay que buscar la gente que en cierto modo lidera un área de matemáticas, los de física, los de química y por ahí desarrollar estas bases de datos, ¿no? Yo creo que son necesarias y ayudarán mucho. Nada, ¿una otra pregunta? De nada, Omar.
estoy dispuesto para compartir con ustedes cuando lo deseen. Tienen mi teléfono, mi correo electrónico. Eh, no sé, nos ponemos en contacto y conversamos, ¿no? Conversamos, ¿no? Una de las áreas de interés de manera particular es justamente el tema de la tecnología. He trabajado mucho lo que es la integración de tecnología al ámbito del aula, ¿no? Conozco cosas de flipping learning, conozco temas de educación a distancia, eh, pero la mirada sobre el tema de gestión de información cara al talento humano, sinceramente no lo estoy mirando recién, ¿no? Entonces estamos un poquito, digamos, tratando de ver en qué medida toda esta experiencia de la empresa se puede trasladar al colegio. Eso ha sido mi aporte por hoy y espero que le sirva de algo, ¿no? Gracias, Aide, ¿no? Pues nada, yo estoy dispuesto a que cuando lo soliciten compartir cosas que conozco, ¿no? Qué bueno que haya sido la orientación que lo hayas necesitado, Aide, y nada, ¿no? Para eso estamos, para compartir conocimiento, mira, un poco a la distancia, pero se puede hacer, ¿no? De repente estamos muy acostumbrados al cara a cara y eso, eh, pues todavía las tecnologías la vamos dominando poco a poco y estos enlaces que podemos hacer, pues eh, hay que aprovecharlo, pues yo creo que de algo sirve todo. Bien, ¿alguien más? Bien, entonces esto ha sido mi participación eh, en este módulo y pues espero eh, cualquier contacto posterior a través de mi teléfono o eh, tienen ahí mi correo. Gracias por la paciencia de haberme escuchado. Buenas noches.